Buen día, mi nombre es María García y les hablaremos acerca del tejido nervioso. Ok, para iniciar debemos saber que es un tejido especializado en captar las variaciones del medio, elaborar respuestas y enviarlas a los órganos efectores. Al igual que los demás tejidos básicos, este está compuesto por células, líquido intracelular y sustancia tisular. El tejido nervioso es un compuesto fundamental en una serie de órganos, los cuales se denominan sistema nervioso. Los elementos celulares que integran al tejido nervioso son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son la unidad anatómica y fisiológica de este tejido. Su tamaño es variable y su forma depende de su función. Esta puede ser estrellada, fusiforme, esférica, piramidal, entre otras. Por otra parte, tenemos a las neuroglias. Estas son un conjunto de células las cuales proporcionan protección, soporte y facilitan nutrientes a las neuronas. Estas no generan ni producen impulsos nerviosos y favorecen el crecimiento y plasticidad de las neuronas. La función de las neuronas está basada en el desarrollo de las propiedades fundamentales del protoplasma, excitabilidad y conductividad. Las neuronas son las encargadas de recibir los estímulos del medio, transformarlos en excitaciones nerviosas y transmitirlos a los centros nerviosos en los cuales se organizan para dar una respuesta. Estas se clasifican o están constituidas por el soma o cuerpo neuronal. Esta contiene el núcleo y una estructura citoplasmática. Su tamaño varía desde muy pequeño, de 4 a 6 micrómetros en las células granulosas y hasta 150 micrómetros en las células piramidales gigantes del área motora de la corteza cerebral. Por otra parte están las dendritas. Estas son prolongaciones cortas y numerosas que contactan con otras neuronas. Y por último está el axón, que al contrario de las dendritas son prolongaciones largas y únicas, que conducen el impulso a otras neuronas, músculos o glándulas. Estas suelen estar recubiertas por las células de Schwann, que actúan como aislantes y constituye la parte fundamental de las fibras nerviosas que se entremezclan en la mayor parte de los órganos del sistema nervioso. Por otra parte, de acuerdo al número de prolongaciones dendríticas, las neuronas se clasifican en unipolares, que son las que poseen una sola prolongación que parte del cuerpo neuronal. Las bipolares, que son las que poseen una dendrita y un axón que se localizan en polos opuestos de la célula. Las pseudonipolares son aquellas que se encuentran en los ganglios sensitivos de varios nervios craneales. Y por último, las multipolares son las más abundantes del sistema nervioso. Esta posee más de una prolongación dendrítica. Adriana Vialma. Mi punto a tratar es diferentes formas de neuronas multipolares. El histólogo italiano Camillo Golgi clasificó las neuronas según la longitud del axón en axones largos o Golgi tipo 1 y axones cortos o Golgi tipo 2. Las neuronas Golgi tipo 1 poseen axones largos que salen de la región donde se encuentra el soma celular y terminan lejos de su origen, en otra parte del sistema nervioso o en otro tejido, tal como la piel o los músculos. Las neuronas Golgi tipo 2 poseen axones cortos que se ramifican localmente en la región donde se sitúa el soma neuronal. Seguidamente, las características morfofuncionales de las neuronas. Cuerpo o soma neuronal. El cuerpo de las neuronas constituye el centro trófico o nutricio de la célula y proporciona una gran área de superficie de membrana para recibir los impulsos nerviosos. Los dos componentes del soma neuronal son el núcleo y el pericarión. El pericarión es el citoplasma neuronal que rodea al núcleo. Peri significa alrededor y cario significa núcleo. Las neuronas, por lo general, tienen una estructura típica de célula productora de proteína. Esto la hace más evidente en las grandes células multipolares. El núcleo. El núcleo de las neuronas es generalmente voluminoso, de 6 a 10 micras, es esférico y de cromatina laxa. Posee uno o dos núcleos prominentes que se destacan en la matriz nuclear. La envoltura nuclear de las neuronas presenta numerosos poros nucleares y adosada a su cara interna se encuentra la cromatina periférica. El pericarión.
Está delimitado por la membrana celular y rodeando al núcleo. Del pericarión parten los procesos celulares dendritas y axones. En el mismo es donde se realizan las funciones metabólicas y biosintéticas esenciales. Los procesos glucolíticos, incluidos el ciclo de Krebs mitocondrial, son muy activos. Las células consumen más de 100 gramos de glucosa en 24 horas. La membrana celular es de gran importancia, pues de su actividad depende el origen y la propagación de los impulsos nerviosos. En la composición química de la membrana plasmática de las neuronas se incluye la presencia de glucoproteínas en la porción externa de la membrana y la presencia del ácido siálico, cuya carga negativa podría relacionarse con la presencia del sodio y el calcio y de enzimas para permitir la entrada activa de potasio y la salida de sodio. El neuroplasma es la parte amorfa del citoplasma. En él se observan neurofibrillas, sustancia cromófila o cuerpos de Nils, aparatos de Golgi e inclusiones. Las neurofibrillas se hacen evidentes con las técnicas de impregnación de sales de plata y en las coloraciones vitales con azul de metileno. Y se presentan en forma de malla en todo el pericarión y se extiende a las prolongaciones. Al microscopio eléctrico, las neurofibrillas se observan formadas por haces de microtúbulos y microfilamentos que forman el citoesqueleto neuronal y participan en el transporte de sustancias y organitos celulares hacia las prolongaciones y de ellas al cuerpo celular. Los cuerpos de Nils son gránulos basófilos abundantes en los cuerpos neuronales. Los cuerpos de Nils se encuentran diseminados en el neuroplasma del pericarión y dendritas de mayor diámetro, pero están ausentes en el cono axónico y el axón. Al microscopio eléctrico se corresponden con la intensa presencia de ribosomas adosados a membranas del retículo endoplasmático rugoso. También se encuentra la presencia de ribosomas libres o formando polirribosomas. Todo ello indica la intensa actividad de síntesis proteica en las neuronas. Como corresponde a células metabólicamente muy activas, las neuronas contienen muchas mitocondrias localizadas en el pericarión. También se encuentran mitocondrias en las dendritas y en el axón. El aparato de Golgi está muy desarrollado en las células nerviosas. Al microscopio óptico, con las técnicas de plata, se observan unas paredes de mallas alrededor del núcleo y al microscopio eléctrico se observa como un grupo de sacos o de paredes aplanadas o también llamados dictiosomas. Se observan además los otros componentes del Golgi, como son vesículas pequeñas o gránulos secretorios muy desarrollados en las neuronas neurosecretoras de los núcleos hipotalámicos. Como producto final de la digestión lisosomal en las neuronas se forman los cuerpos residuales o gránulos de lipofucsina, cuyo número aumenta con la edad del individuo. En algunas enfermedades metabólicas, el aumento de los cuerpos residuales es de tal magnitud que afecta el funcionamiento de las neuronas. Existen en las neuronas varios tipos de inclusiones, como por ejemplo la lipofucsina, es de color amarillento y se incrementa con la edad. La melanina se encuentra principalmente en la sustancia negra del cerebro medio, en el locus Niger y en otras regiones. El glucógeno y los lípidos. Y por último, las prolongaciones. Las prolongaciones del cuerpo neuronal son las dendritas y el axón. Las dendritas son generalmente más múltiples, cortas y ramificadas en su origen y se van adelgazando a medida que se ramifican, alejándose del cuerpo neuronal. Contienen los organitos típicos del pericarión, como son los cuerpos de Nils, mitocondrias y neurofibrillas. El axón o cilindro eje es una prolongación única de diámetro variable y de hasta 100 centímetros de longitud. El axón conduce el impulso desde el soma hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Difiere considerablemente de las dendritas. Mientras hay usualmente varias dendritas, existe solo un axón en cada neurona. Habla Angélica Pernía. Mi punto a tratar es sobre las neuroglías. Las neuroglías son células cuya función es el sostén metabólico, mecánico y la protección de las neuronas. Las neuroglías son mucho más numerosas que las neuronas. Puede haber hasta 10 veces más células de neuroglías que neuronas en el sistema nervioso y generalmente de menor tamaño que las neuronas.
En los cortes histológicos de rutina se visualizan los núcleos ubicados entre los haces de fibras y cuerpos neuronales. Las neuroglías se presentan tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Neuroglía central. La neuroglía central se clasifican en macroglías, microglías, células ependimarias. En la macroglía incluye los astrocitos y la oligodendroglía. Los astrocitos son células más grandes de la neuroglía y se clasifican en dos tipos: astrocito protoplasmático en la sustancia gris del sistema nervioso central y astrocitos fibrosos, que se encuentran principalmente en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Los astrocitos son células estrelladas en las que su cuerpo celular da prolongaciones de longitud y grosor variables que se ramifican entre las neuronas. Los astrocitos protoplasmáticos poseen núcleos ovales y vesículas. Sus prolongaciones son más cortas, gruesas y ramificadas que en los astrocitos fibrosos. Sus otras prolongaciones terminan en expansiones laminares alrededor de la membrana basal, en los capilares sanguíneos, formando los llamados pies vasculares. Otras forman sobre las dendritas y las neuronas, y aún otras forman parte de la membrana pliagar del sistema nervioso central. Los astrocitos fibrosos son células que contienen en su citoplasma unos cuantos organitos, ribosomas libres y glucógeno. Las prolongaciones de estas células de 20 a 40 son largas, finas, rectas y sobre todo no ramificadas, dándole a las células su aspecto típico de araña en las impregnaciones argénticas. Al igual que los protoplasmáticos, sus prolongaciones se aplican en los capilares sanguíneos conformando los pies vasculares. Los astrocitos forman parte como depredadores de iones y residuos del metabolismo neuronal, como iones potasio, glutamato, ácido gamma, aminobutírico. Los astrocitos en las zonas lesionadas se acumulan para formar tejidos de cicatrización. Oligodendroglía. Se parecen a los astrocitos pero son más pequeñas y contienen menos prolongaciones con ramificaciones escasas, con núcleo pequeño esférico y de cromatina más densa. Son las células de tinciones más oscuras. Están localizadas en la sustancia gris como blanca del sistema nervioso central. Su citoplasma denso contiene un retículo endoplasmático rugoso, muchos ribosomas libres y un aparato de Golgi definido. Los oligodendrocitos son los encargados de elaborar y conservar la mielina sobre los axones del sistema nervioso central. Un oligodendrocito puede envolver varios axones, en tanto la célula de Schwann puede envolver solo a un axón. La microglía. Son macrófagos del sistema nervioso, diseminadas en todo el sistema nervioso central. Las células de microglía son pequeñas y de tinción oscuras. Contienen un citoplasma pequeño, un núcleo oval y prolongaciones cortas e irregulares. A diferencia de las otras células de neuroglías que se originan del tubo neural, las células de microglía se derivan de la médula ósea. Células ependimarias. Son células acúbicas bajas con núcleo esférico y central. Se derivan del neuroepitelio del embrión en desarrollo. Su citoplasma contiene abundantes mitocondrias y filamentos intermedios. Su función principal es la formación, intercambio y circulación del líquido cefalorraquídeo. Durante el desarrollo embrionario participa en la modelación de la citoarquitectura del desarrollo del sistema nervioso central. Seguidamente, la neuroglía periférica, que está constituida por las células de Schwann, células capsulares y las células de muelle. Las células Schwann
Son células aplanadas cuyo citoplasma contiene un núcleo aplanado, un aparato de Golgi pequeño, unas cuantas mitocondrias. El resto del citoplasma con la célula de Schwann con el núcleo queda rodeando la vaina de mielina, que se le denomina neurilema o vaina de Schwann. En la vaina de mielina se encuentran interrupciones a intervalos irregulares a toda la longitud del axón, que se denomina nodos de Rambier. Las células capsulares. Las células satélites o capsulares constituyen células de sostén que rodean los cuerpos neuronales. Estas glías periféricas son de pequeño tamaño y tienen escaso citoplasma, y allí tienen las siguientes funciones. Ciertas glías producen la vaina de mielina. En el sistema nervioso central son las oligodendroglías y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. También muestran propiedades fagocíticas, en ellas las microglías. Y los astrocitos forman parte de la barrera hematoencefálica. Gracias. Buenos días, mi nombre es Richard Delgado y yo le vengo a hablar sobre el tejido nervioso en cuanto a la formación de la mielina. Por lo general tenemos que saber qué es la mielina en sí. La mielina es una sustancia la cual permite la protección interna en la cual se encuentra el dicho axón de dicha célula nerviosa. En esta, cuya función principal sería el de acelerar el impulso nervioso en la cual esta misma transmite. Dicha formación de la mielina, esta deriva en dos diferencias, tanto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, por lo general, trabaja una célula diferente. Es decir, que la mielina es tiene una apariencia de un tubo alargado y que esta tiene una interrupción de intervalos reguladores, denominado nódulo de Rambier. Y que a su vez, cuando estas se encuentran diversos nodos, son denominados internodos. En la parte el envolvimiento del sistema nervioso central se puede derivar del oligodendrocito. Dicha célula, por lo general, es aquella a través de sus prolongaciones citoplasmáticas le permitirá el envolvimiento en el nervio central, y que ésta permitirá envolverla alrededor del dicho axón. Esta, a su vez, en el sistema nervioso periférico trabaja otro tipo celular, es decir, la célula de Schwann. Esta célula de Schwann se gira o se envuelve de manera concéntrica alrededor del axón de las células periféricas o del nervio periférico, donde a su vez esta, al igual que la central, posee los nodos de Rambier. En sí, las diferencias en la cual se encuentra en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, en que ésta posee una célula oligodendrocito y a través de sus prolongaciones citoplasmáticas van a envolver diversas células nerviosas. En cambio, en la célula del nervioso periférico posee una célula de Schwann y que ésta envolverá de manera concéntrica diversas células, donde no posee prolongaciones citoplasmáticas. En esta célula de Schwann se envuelve más de 50 veces y que esta al principio se gira alrededor de manera más extensa y que alternativamente va a llegar a un estrecho más cerrado, es decir, de 12 nanómetros en sí. A través de estudios posteriores de científicos quisieron derivar a través del microscopio electrónico de alta resolución, encontraron unos pequeños espacios en los cuales se derivan en la vaina de la mielina. Estos espacios por lo general fueron denominados espacios interperiódicos. Cuya funcionalidad en que tiene estos espacios es el de entrar pequeñas moléculas y esto tenga correlación con el axón de las células nerviosas. Y que estos espacios interperiódicos, por lo general, y la cual queda en relación con los axones, son denominados mesoaxón interno. Y aquellas moléculas que queden en relación con la parte externa
de la mielina son denominados mesoaron externos. Quisieron relevar a diferencia con el microscopio de luz óptica. En esta se concentró otra imagen diferente, en que en la vaina de la mielina se encontraron pequeños surcos oblicuos, y que esto, por lo general, estudiándolo, eran solamente prolongaciones citoplasma en la cual tenía la vaina de la mielina. Fueron denominados hendidura de Smith-Lochterbom. Los nodos de Rambier. Por lo general, en los nodos de Rambier podemos decir que son intervalos reguladores en la cual se encuentra tanto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y cuya función principal, en conjunto con la vaina de la mielina, sería el de acelerar el impulso nervioso o el potencial de acción, en la cual a través de cuando llega un potencial de acción, esta llegaría de nodo en nodo, llegando de manera más rápida, y que a su vez le permitiría la autorregeneración de dicha célula a través del potencial de acción. ¿Qué es la signasis? La signasis, por lo general, es un sistema en el cual permitirá estar en contacto con los botones terminales de una neurona, a través con la membrana o teniendo asociación con la membrana plasmática de cualquier otro tipo celular. En este existen tres tipos de signasis. La signasis neuroneuronal, en la cual tienen relación dos neuronas, es decir, teniendo la comunicación dos neuronas. Está la neuromuscular, en cuanto a los botones terminales de una neurona tendrán en contacto con la célula o la membrana plasmática de las células musculares. Y la neuroepitelial, cuando las neuronas, por lo general, a través de sus botones terminales, tendrán en contacto con las células del epitelio. Por lo general, una signasis, esta tiende a derivar sobre una membrana presignática, en la cual tiene estrecha relación con una membrana postsignática, y en ella se encuentra un espacio en la cual medio la separa. Es denominada hendidura signática, y esta posee un espacio de 20 a 30 nanómetros. La membrana presignática tiende a derivar unas vesículas presignáticas, en la cual en ella se encuentran lo que llamamos los neurotransmisores, y estos son los que principalmente permitirá el potencial de acción. Se encontraron también mitocondrias, vesículas presignáticas, y después en esta deriva la hendidura signática, después de la membrana presignática, donde esto posee un espacio y tendrá estrecha asociación la membrana presignática con la membrana postsignática, teniendo una separación de 20 a 30 nanómetros. Y en ella se encuentran unos filamentos electrodensos que tendrán estrecha asociación la membrana pre y post. La membrana postsignótica, por lo general, en ella no se encuentran vesículas signáticas, sino que en esta se encuentran microtubos, microfilamentos y retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo por lo general se formaría el potencial de acción? En cuanto esta deriva en que cuando el potencial de acción llega a la membrana presignática, por lo general, esta a su vez le permitirá abrir una apertura de canales de calcio, y estos canales de calcio entrarán unos iones, permitiendo en que las vesículas presignáticas se asocien con la membrana presignática y expulse los neurotransmisores por la hendidura signática. A este tipo de transporte se le denomina exocitosis. Cuando la hendidura signática entra cuando los neurotransmisores entran a la hendidura signática, van a tener una serie de receptores en la cual se encuentra en la membrana postsignótica, y esta le permitirá en que esta entrada de los neurotransmisores le permitirá una apertura ioínica, en la cual entrarán más iones, desestabilizando el potencial de membrana, es decir, la permeabilidad, volviéndola más permeable, ya que sabemos las membranas son impermeables la mayoría de las veces.
y invirtiendo el potencial de membrana. La sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica en sí no deriva mucho en cuanto a los mamíferos, pero esta se encuentra tanto en la corteza cerebral, en la retina y en el tallo cerebral. Y dicho resultado tendría como un sistema en la cual permitiría el contacto o hendidura, y que en sí es un canal de iones abiertos, es decir, en ella se encuentran la entrada de diversos iones. Cuando ocurre esta funcionalidad en las neuronas, esto se le denomina fibras eléctricas, como unas fibras eléctricas, y que se considera que la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis eléctrica es mucho más rápido que en la sinapsis química. Las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas por lo general son como un componente alargado, muy fino, en la cual dicha funcionalidad tendrán el impulso el impulso nervioso. En ella se encuentran pequeños axones y a su vez está derivada como una estructura de las células gliales. Dichas células gliales son aquellas que les formará como una estructura mediante las fibras nerviosas. Y dichas células gliales, estas se encuentran unas de otras en el interior de la trayectoria de dicho axón. Por lo general las fibras nerviosas estas solamente se pueden encontrar en el sistema nervioso periférico, donde en sí trabajan conjunto con los núcleos de la célula del Schwann, y que estas se pueden encontrar tanto el axón mielinizado y el axón no mielinizado. Cuando hablamos del axón mielinizado, se puede decir que el axón se encuentra de manera como una parte interna y que dichas mielinas se encuentran alrededor de dicho axón, donde posee una lengua citoplasmática formando como un sistema de láminas. Y en el axón no mielinizado, o también denominado asimielínico, es decir, que se encuentran los axones de manera empotrada en la membrana plasmática, y que a su vez como un sistema de invaginación, donde no se encuentra alrededor, sino por la parte superficial de la membrana, no en el centro. Este es mi punto a tratar. Muchas gracias. Mi nombre es Frida Niño y voy a hablar sobre lo que es la correlación histofisiológica en el tejido nervioso. Las neuronas realizan funciones tróficas y metabólicas comunes a otras células de organismos. Sin embargo, están especializadas en dos propiedades: la excitabilidad y la conductividad. Las neuronas y otras células se encuentran polarizadas desde el punto de vista eléctrico, con un potencial en reposo de cerca de 70 MV a través de la membrana plasmática. En la mayor parte de las células, el potencial es por lo general constante. Sin embargo, en neuronas y células musculares, el potencial de la membrana puede experimentar cambios controlados, lo que vuelve a estas células capaces de conducir una señal eléctrica. Este potencial se origina a causa de las diferencias en las concentraciones de iones dentro y fuera de la célula. En las células de mamíferos, la concentración de iones potasio positivo es mucho más elevada dentro de la célula que fuera de ella, en tanto que la concentración de iones sodio positivo y cloro negativo es mucho más elevada fuera de la célula que en su interior. Una enzima recibe e integra múltiples estimulaciones a través de la sinapsis. Las recibidas por las dendritas se suman a las recibidas en el soma, de modo que el potencial eléctrico de la membrana celular acaba por exceder al umbral y origina un impulso nervioso en la zona del cono axónico. Los impulsos nerviosos son señales eléctricas generadas por las zonas desencadenantes de espiga.
de una neurona como resultado de despolarización de la membrana, que se conducen a lo largo del axón hasta su terminación. La transmisión de impulsos desde las terminaciones de una neurona hacia otra neurona, una célula muscular o una glandular, se produce a nivel de la sinapsis. Bueno, sigamos. La estimulación de una neurona produce apertura de canales de sodio positivo de compuesta de voltaje en una pequeña región de la membrana, lo que produce entrada de sodio positivo en la célula por ese sitio. El exceso local de iones sodio positivo en el interior de la célula produce inversión del potencial en reposo y se dice que la membrana está despolarizada. Esto provoca el cierre de los canales cerrados, están inactivos y no pueden abrirse. Durante este periodo se abren los canales de potasio positivo de compuesta de voltaje y permiten la salida de estos iones hacia el líquido extracelular, con lo que se restaura el potencial de la membrana en reposo. Sin embargo, puede ocurrir un periodo breve de hiperpolarización. Una vez restaurado el potencial en reposo, los canales de potasio positivo de compuesta de voltaje se cierran y termina el periodo refractorio. El ciclo de despolarización e hiperpolarización de la membrana y de retorno, el potencial de la membrana en reposo se denomina potencial de acción. Reacción del todo o nada, que puede ocurrir a ritmos de hasta 1000 impulsos por segundo. La despolarización de la membrana, que ocurre al abrirse los canales de sodio positivo de compuesta de voltaje en un punto de un axón, se extiende de manera pasiva a corta distancia y desencadena la apertura de los canales adyacentes, lo que da por resultado generación de otro potencial de acción. De esta manera, la onda de despolarización o impulso nervioso se conduce a lo largo del axón. Debido a un impulso se conduce solo en una dirección desde el sitio de la despolarización inicial hasta la terminal del axón. La inactivación de los canales sodio positivo cerrados durante los periodos refractorios impide la propagación retrógrada de la onda de despolarización. Las fibras nerviosas son mielínicas y amirínicas. La vaina de mielina se interrumpe en el codo de Rambier. En la fibra amirínica de la propagación del impulso es según la teoría del circuito local, mientras que en las mielínicas la conducción es saltatoria. De un codo de Rambier al próximo. Por otra parte, las neuronas presentan neurofibrillas en el neuroplasma. Estas con el resultado del agrupamiento de microtúbulos y neurofilamentos. Además de la conducción de impulsos, otra función importante del axón es el transporte axónico y materiales entre el soma y las terminaciones axónicas. En el transporte anterógrado, la dirección ocurre desde el cuerpo celular hacia la terminación axónica. En el transporte retrógrado, la dirección es el sentido contrario. Los microtúbulos son importantes para el transporte anterógrado rápido. El transporte axónico es de importancia crucial para las relaciones tróficas entre las neuronas y los impulsos y los músculos o las glándulas. Si se interrumpen estas relaciones, las células blancas experimentarán atrofia. Muchas gracias por su atención.